Entonces, ya dijo aquí César que es una ley espejo, la ley nacional a la de FATCA y a la de FATF. Gafi ya lo platicamos, Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional y emite recomendaciones para que todos aquellos países miembros eviten en la medida de lo posible el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación. La proliferación es todo lo que tenga que ver con venta, comercialización, etcétera, y todo lo necesario para la creación de armas de destrucción masiva. Y dentro de todas estas recomendaciones que hace Gafi, hay que tomar mucho en cuenta esto que está al final, el compromiso de los países miembros para adecuar sus legislaciones. Es por eso que nace esta ley y es por eso que esta ley, en opinión de su servidor, llegó para quedarse. Platicamos ya un poquito entonces esto de los antecedentes. La ley tiene como objetivo proteger al sistema financiero y la economía nacional. ¿Y qué va a hacer para esto? Presten atención a lo que dice aquí en verdecito. Recabar elementos útiles para investigar y perseguir delitos. Ustedes pueden leer lo demás, pero básicamente, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad? Lo que hay que tener en cuenta es que está recabando información. Está alimentando base de datos la autoridad. Lento, pero seguro. Lento, pero lo está haciendo y nos consta. Está alimentando sus bases de datos y lo que tal vez le esté faltando en este momento a la autoridad para ser más efectivos y sentir más la presión en la materia es que se desarrolle el algoritmo necesario para identificar los casos más graves en cada localidad. Ya lo está empezando a hacer y ya lo estamos empezando a ver en la práctica, pero finalmente debemos estar seguros de que la autoridad ya está alimentando las bases de datos. ¿Qué actividades pretende regularse con esta ley? Actos y actividades que hace el sistema financiero y actos y actividades que desarrollan profesionistas y actividades que no son de tipo financiero. Lean ustedes y dense cuenta cuáles de estas representan ustedes los intereses de sus clientes y por estos motivos ya son ustedes o sus clientes sujetos de la aplicación de esta ley y de llevar los controles que indica la ley. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Esta ley no tiene un carácter eminentemente fiscal, es decir, no es de naturaleza fiscal la legislación, pero sin lugar a duda la autoridad va a utilizar todos estos elementos que tiene para darle una connotación, si se lo permiten las circunstancias, de tipo fiscal. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que si para efectos de antilavado alguien decidió declarar la actividad de arrendamientos y declara determinadas cantidades, avisa que llevó a cabo determinadas operaciones en materia de arrendamiento y la autoridad, que es la misma autoridad la que tiene la base de datos, voltea a la otra, a la de fiscalización y dice, caray, para antilavado me declaró arrendamientos o intereses, pero no me los declaró o no son consistentes o no cuadran con los temas fiscales, pues díganme si no se va a convertir ese tema en un tema fiscal o viceversa, y aquí es el gran problema y que es lo que estamos viendo en este momento. Hay contribuyentes que en su declaración de impuestos dice que tiene ingresos por arrendamientos, ingresos por intereses, por construcción, por todo el listado que dice la ley en su artículo 17 para que lo lean ustedes, pero no los declaró para efecto antilavado. Y la autoridad, ¿qué es lo que hace? Al cuadrar esta información, pues podrá enviar una revisión, multas, que ahorita vamos a ver más adelante, que no son nada despreciables. Entonces la autoridad, al amparo de esta ley que no es de carácter fiscal, sí va a desarrollar procedimientos y actos de, llamémosle revisión para no llamarle fiscalización, en materia administrativa y que también pueden derivar en temas de tipo fiscal y también de tipo penal. Por ejemplo, el declarar dolosamente de manera errónea algún aviso
u omitir de manera dolosa algún aviso que tienes que dar, se pudiera convertir por disposición del incumplimiento de una disposición de carácter normativo meramente administrativa, se podría convertir en un tema penal. No confundir con los delitos que pueden derivarse por este tipo de errores u omisiones inocentes, digámoslo así, a los que están en el Código Penal Federal, que ya tienen que ver directamente con la voluntad de lavar dinero. Pero finalmente, entonces, es importante que tengan en cuenta que la autoridad sí va a desplegar, y ya lo está haciendo, este tipo de revisiones, aun y cuando no tengan el carácter eminentemente fiscal. Sí va a utilizar, en nuestra opinión, o al menos eso creemos y al menos así interpretamos algunas cuestiones que estamos viendo, que lo va a utilizar pues también para esos efectos. Aspectos obvios, he estado haciendo comentarios al respecto. Lo que a muchos nos hemos dado cuenta que más les interesa por lo cotidiano de las actividades es estos rubros. Hay muchos otros, tal vez para ustedes o algunos de ustedes en lo particular no sean ni intereses ni arrendamientos el tema, porque son constructores, porque venden joyas, porque blindan automóviles, porque intercambian tarjetas de crédito, tarjetas que acumulan valor, no sé, alguna otra del titipuchal de actividades que están allí en el artículo 17, y casi todos sabemos del tema del outsourcing. Está satanizado el tema del outsourcing, al igual que está para el SAT en otros temas, aquí también está satanizado prácticamente el tema del outsourcing. Todas esas actividades son aspectos obvios que tenemos que tomar en cuenta, pero sobre todo hacemos hincapié en el arrendamiento y los intereses, porque pues esos son casi el pan de cada día. Yo estoy casi seguro que casi todos nosotros tenemos algún cliente que está inmerso en esas actividades. Hacemos aquí una pequeña transcripción de un caso real. Como les comenté al inicio de la plática, es que mi interés es desvirtuar toda aquella premisa de que la ley va a ser una ley más, de que no tiene aplicabilidad, de que a nadie le interesa. Yo quisiera que se llevaran la semillita sembrada de que hay que interesarnos, porque ya está en la práctica aconteciendo las consecuencias de la inobservancia de las disposiciones en la ley. En casos locales, evidentemente, hacemos una transcripción eliminando los datos particulares que no podemos dar a conocer, pero aquí estamos en presencia de un caso donde la autoridad revisa una de sus bases de datos y dice, pues no obstante, no llevaste a cabo actos u operaciones que fueran objeto de aviso, fíjate que, conforme a la ley, fíjate que por disposición de ella, luego por allá lo explican abajo, disposiciones misceláneas y reglamentarias, pues no tenías que darme aviso, pero tenías que informarme. Y empieza aquí el juego perverso de entender la ley. Desafortunadamente la legislación tiene una redacción algo, valga la redundancia, desafortunada. Nos permite interpretar muchas cosas y no tener plena certeza de cuándo estamos a veces en el supuesto o cuándo no estamos en el supuesto de informar, dar aviso, a darte de alta, llevar controles, llevar expedientes, solicitar información, declarar propietarios reales. A veces no tenemos completa certeza del caso particular que hacer, y para entender el caso particular hay que estudiarse y chutarse prácticamente la totalidad de la legislación, incluida el reglamento, las reglas de carácter general y las modificaciones a las reglas de carácter general y los anexos a las disposiciones de las reglas de carácter general, y luego irte por último a las 40 recomendaciones de Gafi. Entonces pudiera convertir este tema en un verdadero dolor de cabeza para los sujetos obligados. Tenemos que apresurarle. Básicamente la intención de la filmina anterior era hacerles notar que ya hay consecuencias en la materia, ya hay fiscalización en la materia. Ese caso anterior es un caso particular que ya se está defendiendo a nivel de litigio, ¿verdad? Administrativo todavía, pero ya empezó la dinámica.
¿Qué contempla la legislación? Sanciones y multas. Por un lado tenemos sanciones, por un lado tenemos multas, dependiendo de qué se realice de todas esas actividades que están aquí. Realizas cualquiera o cometes cualquiera de estos actos, puedes verte implicado o afectado con cualquiera de las consecuencias de la siguiente pantalla. Vamos a ver rapidísimamente un caso particular, el caso de arrendamientos, nada más para entender un poquito de lo enredado que está este tema. Arrendamientos. Ustedes o algún cliente suyo se dedica a arrendamientos. Para hacer este pequeño recuadro fue necesario leer y volver a leer la ley, y leer y volver a leer el reglamento, y volver a leer las reglas y volver a leer los criterios, porque aparte hay criterios que publica la autoridad que no son vinculantes, pero allí están y pueden servir. Entonces hay que hacer todo un estudio para determinar en cada caso particular qué es lo que hay que hacer. Y en el caso de arrendamientos, por ejemplo, si ustedes tienen arrendamientos que van desde $1 hasta 121,161.44, no hay obligación alguna. Pero no es lo mismo con otras actividades, por ejemplo, préstamos. Ahí es diferente. Pero en el caso de arrendamientos, por ejemplo, podría darse el supuesto que ustedes se dedican o tienen o representan a alguien que realiza estas actividades y pudieran no tener obligación alguna. Pero a partir de ahí, pudieran tener obligaciones de identificación, de darse de alta, no presentar avisos, fíjense en el supuesto que dice aviso no, con una salvedad que ahorita vamos a ver, pero no obstante no estar obligados a presentar aviso, sí estar obligados a presentar informes. Entonces estamos en supuesto, o podemos caer en el supuesto de que por disposición de ley para una determinada actividad no estamos obligados a presentar aviso antilavado, pero sí presentar informes. Y se crea una distorsión muy rara que definitivamente las autoridades pueden utilizar para imponer sanciones, y que las estamos viendo. Y pues ya vienen los supuestos posteriormente de 242.322 en adelante, donde sí pues tienes que llevar todos los controles que dice la ley. Entonces llevémonos entonces el ejemplo de que dependiendo la actividad, dependiendo los montos que manejes, vas a tener diferentes tipos de obligaciones, como altas, avisos, informes, controles, expedientes, y va a variar dependiendo la actividad. En algunos casos no vas a estar obligado a presentar o a llevar controles, pero si en un periodo de 6 meses acumulas las cantidades por las cuales sí debes de llevar controles, entonces sí vas a estar obligado. Entonces, si no estabas obligado por el acto mensual, pero en un acumulado semestral pudieras llegar a estarlo, pues entonces ya no puedes gozar del anterior beneficio y sí estarías obligado. Entonces también hay que tener en cuenta que para esta ley hay que llevar acumulados semestrales, ¿ok? No solamente por actos.